Hola, presidenta. Buenos días, soy César Huerta de la revista Polemón y pues este tema a mí sí me gusta mucho. Durante mucho tiempo en Jalisco yo estuve cubriendo todo lo que pasaba alrededor del río Santiago y recuerdo una de las historias más impactantes que sucedió en el 2008 cuando un niño de 8 años llamado Miguel Ángel López Rocha cayó al río Santiago. Estaba jugando con sus amigos. Vivía cerca de un fraccionamiento que se llama La Azucena en El Salto y es una de las zonas más contaminadas. Y pues este niño cayó al agua y se envenenó con arsénico y con otros metales pesados. Ya no vivió, murió, y su historia fue tan impactante que llegó hasta uno de los libros de Eduardo Galeano. Presidenta, primero preguntarle si tienen un diagnóstico de si sigue habiendo metales pesados en el río Santiago, especialmente en esta zona pues del Salto y del corredor industrial que hay ahí. Adelante. Adelante. Sí hemos encontrado, muchas gracias por su pregunta, sí hemos encontrado metales pesados, por supuesto. Y lo interesante es que estamos detectando de dónde provienen los metales pesados, de qué industrias están proveniendo. Y entonces las inspecciones industriales que estamos haciendo, porque efectivamente, como la presidenta dijo, la que mayor descargas vienen son las municipales, pero las industriales son fundamentales porque ahí es donde vienen metales pesados, realmente productos tóxicos, y en el Lerma es uno de los ríos que tenemos ese problema. Así es que sí, y sí se está limpiando, y por supuesto con plantas de tratamiento ya de mayor generación para poder tratar estos metales pesados, pero es muy importante. Presidenta, también pues sobre el tema preguntarle que está muy relacionado con lo que está pasando en Guadalajara. La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó que más de 650 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara pues reciben agua turbia, con sedimentos, con poca potabilización, y en realidad está muy contaminada el agua. Las autoridades en Jalisco primero respondieron que pues había que usar agua de garrafón. Esa fue como su solución nada más, y pues los problemas siguen. Ya hay incluso protestas de las personas y los gobiernos, pues el gobierno estatal ni los municipales han logrado atender esta situación. Hay una posibilidad de que su gobierno pueda tomar las riendas del asunto, de poder sanear también esta agua, porque también se ha especulado de que incluso se podría privatizar el agua, como ha sucedido en otros lugares de México, y que aquí pues en la propia mañanera hemos visto que no ha sido la solución. Efra, ¿no quieres platicar de ello? Gracias, presidenta. Es importante señalar el tema de Jalisco de dos maneras. El primero es que en el 2022 el presidente López Obrador rescató un proyecto que permanecía detenido desde el 2014, que es el de la presa El Zapotillo. Este proyecto tuvo una inversión de alrededor de 8,900 millones y constó de construir una presa. Se hicieron alrededor de 60 kilómetros de acueducto, además 2 sistemas de bombeo, y con este proyecto, que fue muy importante, se dan aproximadamente 3,000 litros por segundo para la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana. Lo segundo es, el sistema de Guadalajara funciona principalmente con la alimentación de 2 sistemas, este es uno de ellos, y el otro es un sistema que le llaman el viejo acueducto de Chapala o la conducción antigua, que efectivamente es una infraestructura que tiene muchísimos años que no recibe mantenimiento y que se ha venido deteriorando, y que en este momento está causando afectaciones para Guadalajara y la zona metropolitana. Al respecto, mencionar que ya hace un par de meses
el gobierno del estado se acercó a la comisión para plantearnos que pudiéramos acompañarlos en la revisión técnica de un proyecto que ellos diseñaron para poder establecer una alternativa a este proyecto. Desde entonces hemos venido trabajando con ellos en esta solución técnica. Incluso el día de ayer todavía hubo una reunión, tenemos una en días posteriores, al parecer el viernes, si no me equivoco. Y entonces estamos ya colaborando en buscar una alternativa que sea viable para el proyecto. Y evidentemente es un proyecto que requiere el concurso de que participe el gobierno, de que participen los municipios y por supuesto estamos haciendo lo propio desde la Federación para el acompañamiento técnico y que el proyecto que se busque pues sea una solución real a la problemática que se vive tanto en la ciudad de Guadalajara como en su zona conurbada. Gracias. Y Presidenta, sobre el tema de Acapulco, pues sabemos que ya va muy avanzado el tema de esta protección del río, pero ¿qué porcentaje de avance hay? Y también vimos pues en la presentación de que se habla de nuevos centros de vigilancia y protección de las aguas nacionales. ¿Esta es la primera vez que se pondrá en marcha algo así? Porque es importante que existan estos nuevos centros. Sí, efectivamente estos centros de vigilancia y cuidado de las aguas nacionales es una idea que surge como parte del diagnóstico. Entre las cosas que nosotros encontramos, por ejemplo, es que en las riberas de los ríos se tira basura o en muchos lugares tiran cascajo, que genera una fuerte contaminación. Otra práctica recurrente es que se van instalando poco a poco algunas casitas de carácter provisional y luego se consolidan en las orillas algunos negocios, se deforestan, en algunos lugares se establecen entradas y la otra es la calidad del agua, que estos centros de monitoreo y vigilancia tienen como un elemento central el colocar estaciones de cantidad y de calidad del agua en los diversos espacios del río. Además, van a contar con infraestructura como drones, pantallas y laboratorios que nos van a permitir dar un seguimiento a las partes que se van interviniendo. Y efectivamente es una tarea innovadora que tiene como objetivo fundamental que las zonas que se vayan interviniendo pues no vuelvan a deteriorarse. Si hay en algún lugar que detectamos que se está tirando cascajo, recibimos alguna denuncia. Si detectamos algún nivel alterado en calidad del agua, por ejemplo, pues vamos a tener la posibilidad a partir de estos centros de actuar de manera inmediata y no esperar a que los problemas crezcan nuevamente. Entonces es una herramienta que va a ser de gran utilidad para que la gran inversión que se está realizando y todas estas obras pues tengan una permanencia en los sitios. Gracias. Y ya por último, Presidenta, preguntarle cómo le fue ayer en la reunión con el presidente de Panamá y por qué es importante pues el hecho de que se defienda la neutralidad también de este canal tan importante que tienen en Panamá. Gracias. Bueno, Panamá tiene muchos impulsos a su desarrollo económico, pero quizá el más importante es el canal. El presidente de Panamá pues es una persona que ha tenido varios encargos en su país en distintas áreas y conoce muy bien su país y creo que está haciendo un buen trabajo por todo lo que platicamos y le interesa mucho pues que Panamá, y además he hablado ya, como me comentó, varias veces con el presidente de los Estados Unidos y pues le interesa mucho que se mantenga como fue firmado con el acuerdo Torrijos-Carter. Entonces va muy avanzado y además están haciendo otras obras ahí mismo sobre el canal. Y obviamente nosotros estamos de acuerdo con ello. Entonces acordamos eso y muchos otros temas. Con ellos trabajamos este tema de la mosca para el gusano barrenador. Ellos tienen una planta que produce estas moscas, que produce cerca de 100 millones de moscas. Entonces, la pupa que se llama, la estamos trayendo de Panamá a la planta de Chiapas que inauguramos y ya que haya mayor desarrollo, pues ya se va a producir en México. Entonces ellos han colaborado mucho con nosotros para poder, y junto también con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para poder
llevar a cabo esta planta. Muchas gracias. Vamos de este lado. A ver, el compañero. Gracias, buenos días. Arturo Sánchez, del periódico La Jornada. Sobre la cuestión de los ríos, me gustaría preguntar, dijo la secretaria que se han sancionado a empresas y que las descargas de la industria son muy tóxicas. Me gustaría saber cuántas empresas se han sancionado, cuáles, en dónde, por qué motivos y qué sanciones se han impuesto. Sí, hemos sancionado, la verdad, a una gran cantidad de empresas, más bien, no sancionado, hemos inspeccionado. Y en estas inspecciones hemos hecho 60 inspecciones detalladas en los 3 ríos y en algunas hemos impuesto sanciones, en otros casos hemos clausurado. No tengo aquí el dato exacto de cuáles empresas son, pero lo tenemos. Y lo que hemos hecho es que esas multas o sanciones también se integran, por supuesto, a la tesorería de la Federación, pero también en algunos casos pactamos con las empresas para que ellos contribuyan, compensen, o sea, primero arreglen el problema, por supuesto, y que tengan su planta de tratamiento o que se conecten a las que estamos haciendo, pero sobre todo también que nos puedan compensar para que en lugar de que sea una multa, por ejemplo, nos ayuden a construir el humedal o contribuyan en la reforestación o que realmente ellos hagan el esfuerzo ya de limpieza de su propia industria, porque la verdad es que no había esa supervisión y lo que dice Efraín, los centros que tenemos de monitoreo nos van a permitir saber qué industrias están, porque muchas de ellas se conectan al desagüe municipal. Y ese es parte del problema. Entonces, sí hemos hecho 60 inspecciones detalladas y estamos monitoreando 1,400 industrias y hemos instalado 3 centros, uno en el río Lerma, otro en el Tula, otro en el Atoyac, con la iniciativa privada, con las industrias, para que ellos también sepan qué estamos haciendo, se capaciten y en sus licencias ambientales únicas se pueda incorporar el tema de la calidad del agua. Presidente, por otra parte, me gustaría preguntarle sobre que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó que el 14 de julio, el martes, un mexicano más murió en una operación migratoria del ICE y que presuntamente murió atropellado por un autobús por un camión, después de que bajó intentando huir de los agentes migratorios. Me gustaría saber si ya está identificado ese mexicano. Sí. A ver, pregúntale a Roberto. Me informó día de ayer, ya no hablé con él de este tema, pero de inmediato cuando ocurrió me informó y se pusieron en contacto con las familias de parte del consulado y para ver si tenemos el nombre de este mexicano, que en efecto en un operativo del ICE él corre y al cruzar una calle es atropellado. Entonces se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo, tanto en la forma diplomática como en las denuncias directas. En este mismo sentido, el presidente Trump ordenó que se reactiven las detenciones en tránsito. ¿Qué opina de esto? Bueno, saben que no estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Entonces, si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos. Si hay una persona que cometió un delito, pues que se le siga su proceso por ese delito. Pero si hay una persona que lleva 30 años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratado, que incluso en algunos de sus casos tiene papeles de trabajo, en otros no, pues que siempre haya respeto a los derechos humanos y colaboración con el país de origen, en este caso nosotros. Ayer el embajador Laceri, en este mismo asunto, el embajador Laceri comentó a Político que usted no ha hablado con el presidente Trump respecto a las denuncias que se interpusieron y las acciones. ¿Lo conoce el embajador? El secretario de Relaciones Exteriores habló con el embajador, ha hablado también con el Departamento de Estado
no sé si es subsecretario o cuál es exactamente su cargo, Landó, han estado informados de todo lo que hemos estado haciendo y cuáles son nuestras razones. Directamente con el presidente Trump no he hablado recientemente. Me gustaría saber si tiene contemplado hablar con él de este tema. Pues en el momento que hablemos tocaremos este tema. Lo he tocado varias veces, el tema de las y los mexicanos en Estados Unidos. En otro asunto también me gustaría preguntarle sobre el percance que tuvo el corredor interoceánico. ¿Qué reporte le dieron del nuevo descarrilamiento del tren de carga? Sí, van a dar más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente. Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones. ¿Tendrá alguna incidencia en la reactivación del tren de pasajeros? De inmediato se va. Del tren de pasajeros lo vamos a informar. Ya están las observaciones por parte de la empresa TÜV, de la empresa consultora TÜV, que fue consultada para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean. Ya están esas recomendaciones, las está trabajando Andrés Layud con el corredor interoceánico, con el tren, y ya las vamos a informar pronto. Por último, me gustaría preguntarle sobre el informe que ayer dio la Fiscalía sobre la entrega de El Jando, ¿no? Mauro Alberto Núñez Ojeda, y que tardó 10 meses, reconoció que tardó 10 meses en encontrar indicios de que él fue el piloto que trasladó ilegalmente al Mayo Zambada. En ese sentido, me gustaría saber si existe la posibilidad, si usted considera que hay alguna responsabilidad del exfiscal Gertz Manero y si se le podría llamar a rendir cuentas por este tema. Pues tiene que revisarlo la fiscal. La Fiscalía ayer dio pues lo que ocurrió, tal cual ocurrió. Y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia Fiscalía. ¿Estas fallas cómo afectan su estrategia? ¿Cómo afectan el que se hayan entregado a estos? A final de cuentas, el tema del Mayo Zambada es un tema que su propio gobierno ha defendido como un asunto de defender la soberanía. ¿Cómo afectan este tipo de fallas, esta estrategia y esta posición del gobierno de México? Bueno, ayer mencionó la Fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía, y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, incluso poder, en su caso, ir a conocer una nueva declaración. Hay esa posibilidad en los Estados Unidos. Pero quien debe determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo, pues es la Fiscalía. ¿Pero usted se siente satisfecha con el trabajo de la Fiscalía en el periodo de Gertz Manero con estos resultados? Pues es lo que ocurrió. Entonces, más allá del tema de la persona que llevó el avión, porque si no se reorienta a la parte central que nosotros hemos planteado. El elemento central de lo que hemos planteado es si hubo participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes a Estados Unidos. Porque la información que dio el gobierno de Estados Unidos en su momento, a través del embajador y de las visitas que se hicieron por parte de la Fiscalía a la revisión del avión, es que no habían tenido ninguna participación. Al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI en una feria, pues hay una contradicción. Ese es el tema central, más allá de si se envió a esta persona que en su momento no se conocía que había sido el piloto de esa aeronave y que después ahora con la fiscal se conoció que en efecto sí era ese piloto. Gracias, presidente. Sí. Vamos de este lado. A ver, ¿quién más? A ver, acá atrás. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días a usted y a todos mis compañeros. Pues sobre el tema, presidenta, es acerca de si existen ya carpetas de investigación sobre delitos ambientales que se pudieron haber cometido dentro de las inspecciones, si tienen ya un número de denuncias frente a la Fiscalía.
Sí, perdóname, me distraje, es que me mandó un… No se entiende el informe, a ver si te lo pueden mandar bien, Roberto, por favor. Discúlpame, me distraje leyendo el documento. No, no se preocupe, Presidenta. Le comentaba Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx de Chihuahua. La primera pregunta es acerca de si existen algunas denuncias referente a las inspecciones que se realizaron en estas cuencas derivado de delitos ambientales que se pueden haber detectado. ¿Cuál es el objetivo? Y así lo ha planteado la Secretaría de Medio Ambiente. El objetivo final es la limpieza de los ríos, es la restauración de los ríos, la restauración ambiental, la limpieza, que ya no tengan contaminación. Entonces es a través de la Profepa que se han o clausurado o inspeccionado empresas. El objetivo no es llevarlos ante la ley, aunque si hubiera un delito ambiental se puede hacer. El objetivo es que cumplan, que tengan sus plantas de tratamiento y que cumplan con la ley. Entonces, ese es el objetivo y en ese sentido lo estamos viendo desde una perspectiva de atender la situación y no llevarlos al Ministerio Público y luego quién sabe qué pasa. Lo que queremos es que se limpie el río y que si va a seguir trabajando esa industria, esa condición de que realmente ponga su planta de tratamiento y todo lo que se tiene que hacer y las multas ambientales que tendrá que pagar. Esa es la visión con la que estamos limpiando los ríos. Gracias. Otra de las cosas que me llamó la atención aquí por parte de la exposición es acerca de que son los ciudadanos en muchas ocasiones los que van y tiran la basura a los ríos, como si fuera parte de una cultura, ponce, de décadas, ¿no? ¿Cómo realizar este tema o cómo se está trabajando, qué acciones se realizan para lograr esta famosa paz con el río que nos comentaba ahorita? Primero hay que ver con el municipio por qué no se recoge la basura, porque muchas veces es como no hay un sistema de recolección de los residuos, entonces la gente va y los pone en algún lugar. Entonces, el objetivo pues es que haya un sistema de recolección de basura y trabajar concientizando a las comunidades del daño que provocan de tirar los residuos en ese lugar. Pero muchas veces es porque no tienen otra opción. No quiere decir que esté bien, pero lo que hay que resolver es el tema de fondo, que haya recolección de basura y la concientización con la gente para que no tire la basura en el río. Gracias, Presidenta. Cambiando de tema, desafortunadamente continúa el conflicto político-militar en Irán y esto pues bueno conlleva algunas implicaciones, sobre todo en lo que es el estrecho de Hormuz. Preguntarle, ¿cuáles han sido de alguna otra manera el esfuerzo financiero que ha hecho México en este tema, sobre todo en el control del aumento de la gasolina y hasta cuándo podríamos de alguna otra manera mantenerlo, Presidenta, porque pues bueno, vemos que se está alargando el conflicto? Digamos que hay compensación en algunos casos de alguna inversión que se hace por parte del gobierno. Se reduce el impuesto a la gasolina para que no suba de precio, pero también por estar más alto el precio, Pemex paga más de impuestos al gobierno, de lo que se llama el derecho del bienestar, que es el 30% de la producción. Entonces eso representa un ingreso mayor. Y también de algo de exportación que tiene Pemex, pues también hay un ingreso por parte de esa exportación, que ya es poca, porque la mayoría va al procesamiento, pero esa parte que todavía se exporta tiene una compensación. Digamos, si ponemos de lo que entra y de lo que sale de tesorería, a la fecha son alrededor de 20,000 millones de pesos, pero vamos a seguir haciéndolo, porque no podemos permitir que suba el precio de los combustibles. Vamos a seguir manteniendo la gasolina en 24 pesos y el diésel en 27. Y a seguir presentando cuáles son las gasolineras que no cumplen y aquellas que están cometiendo alguna irregularidad, pues también se sancionan. Pero eso tiene que ver con controlar la inflación y tiene que ver con no afectar a la economía de las familias
y sobre todo las que menos tienen. Entonces vamos a seguir haciéndolo. Si es que el incremento en el precio internacional del petróleo impacta en el incremento en el precio de los combustibles en México. Gracias, Presidenta. Ya por último, hace la semana pasada nos presentó lo que es la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos. Me llamó la atención el tema de los delitos que se están creando. Uno de ellos es el etnocidio, el cual pues bueno, se está planteando dentro de esta misma consulta que se está realizando. No sé si nos podría platicar un poquito acerca de esto, sobre todo porque no es tanto el tema del asesinato de algún integrante de alguna comunidad, sino aquellas acciones que se puedan realizar en contra o para desaparecer alguna lengua o alguna comunidad. Tiene que ver con con algo que a propósito se comete para que eso ocurra. Porque puede haber disminución de las personas que hablan una lengua por otras razones. Pero si hay una situación en donde deliberadamente hay una afectación cultural o a las personas. Pero puede venir Adelfo para explicarlo con más detalle. Muchas gracias, Presidente. Buenos días. Vamos acá. A ver, la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle, Presidenta, el representante comercial de Estados Unidos declaró ayer que las conversaciones comerciales formales con México registran avances, mientras que las discusiones con Canadá aún no han generado las concesiones que busca el presidente Donald Trump. Si nos podría adelantar un poco cómo va en este sentido. Recuerden que el 20, la próxima semana, viene un equipo de USTR aquí a México para seguir en las conversaciones y poder llegar a algunos acuerdos que nos den pues mayor estabilidad en los siguientes años. Recuerden que al no prolongar 16 años el presidente Trump el tratado, entramos en un proceso de revisión anual para los próximos 10 años y en cualquier momento puede volverse a reconocer, si así lo desean los tres países, otros 16 años. El objetivo para nosotros es que la revisión de este año pues sea la revisión más importante y que en todo caso después ya nada más sea un asunto de si cumplimos o no cumplimos ambos países con lo que acordamos, más que una nueva revisión o nuevos aranceles, sino que quede este año establecido, mientras más pronto pues evidentemente mejor, y que ya los siguientes años su revisión pues tenga que ver con el cumplimiento de lo que acordamos. Ese es nuestro objetivo y vamos muy avanzados en varios temas y esperamos que estas conversaciones de julio sean definitivas en ciertos temas, que puedan anunciarse algunos acuerdos, si no, de todas maneras en septiembre se tendrán nuevas conversaciones. Gracias, Presidenta. En otro tema, consultarle, conocer su opinión sobre la intención del activista de la comunidad mormona Julián Levarón para la candidatura del partido Somos México a la gubernatura del estado de Chihuahua. Él fue pues muy crítico en la administración pasada. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, pues tiene derecho a ser candidato de un partido. Gracias. Y por último, Presidente, usted nos comentaba su agenda del domingo va a estar muy ocupada, pero ¿cuál sería su pronóstico de quién pudiera ganar el Mundial o cómo lo vería? No hay pronóstico. ¿A quién le van ustedes? España. A ver, ¿quién le va a España? Bájenla. Perdón. ¿Quién le va a Argentina? La mayoría a España. ¿Y los que no votaron? Pumas. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos. Gracias. Por acá. Vamos de este lado. A ver el compañero que atrás.
Buenos días, Presidenta. Buenos días. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Presidenta, en un primer tema es el caso de Brenda Quevedo. Ya ha sido expuesto aquí en diversos momentos y hemos estado dando seguimiento y hemos tenido algunas entrevistas también con Brenda Quevedo. El caso se agudiza porque Brenda Quevedo tiene su abogada, que es Carla Michelle Salas, que también ha estado aquí en la mañanera. Y el juez, que tiene por nombre Carlos Alberto Rico Mondragón, del Juzgado Primero de Distrito en materia penal aquí en la Ciudad de México, se niega a dar una audiencia para finalmente modificar las medidas cautelares que tiene Brenda Quevedo y que pueda salir, que pueda trabajar, que pueda rehacer su vida después de casi 19 años presa injustamente. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas pues ya solicitó también al gobierno mexicano, porque reconoció la tortura y solicita la liberación inmediata. Eso implica también que el Poder Ejecutivo podría actuar en este sentido. Brenda Quevedo tuvo una hemorragia fuerte en febrero pasado y este juez no la dejó salir para atender su hemorragia. Lo máximo es que autorizaron que fuera una ambulancia y la hemorragia paró ya hasta la madrugada. Entonces el juez considera que ya no es urgente y no es necesario que se le hagan los estudios, porque al parecer podría tener miomas Brenda Quevedo. Este juez no autoriza que Brenda Quevedo pueda ser atendida en una clínica privada, solamente autoriza que sea en el Hospital General. El Hospital General le da cita a Brenda Quevedo en marzo de 2027 y ni siquiera se puede salir a una clínica a atenderse. Y entonces, como el Hospital General autoriza hasta marzo de 2027, le puede atender a Brenda, entonces el juez dice, ok, pues que se atienda en marzo de 2027. Este mismo juez, ahora que detuvieron a la hermana de Emilio Lozoya, este mismo juez, el día que solicitaron la modificación de la detención, autorizó, suspendió la detención de la hermana de Emilio Lozoya el mismo día que solicitó. Y en el caso de las abogadas de Brenda Quevedo, ni siquiera les quiere dar audiencia. Cuando se solicita una audiencia para solicitar cambiar la medida cautelar, es cosa de 2 días. Simple y llanamente no autoriza a este juez. Y quisiéramos ver, ayer que estaba también gente de la Fiscalía, pues también quería participar, no fue posible, porque podría ya haber un desistimiento por parte de la Fiscalía General de la República. Este mismo juez autoriza, le da audiencia a la familia de Isabel Miranda de Wallace, presuntamente fallecida. Y a ellos les da audiencia, pero a las abogadas de Brenda Quevedo no. Quisiéramos saber si hay alguna manera de que el gobierno mexicano pudiera intervenir ya de una manera pues más categórica, que pudiera la abogada Carla Michelle Salas tener también un encuentro con la fiscal Ernestina Godoy, con funcionarios de su gobierno, para poder atender el caso de Brenda Quevedo.
Me comprometo a 3 cosas. Una, que Luisa María Alcalde pueda revisar el caso y junto con Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, vea si hay una violación a derechos humanos y que puedan atenderlo. Lo segundo, hablar con Ernestina Godoy para que pueda recibir a las abogadas. Y lo tercero, un llamado desde aquí al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para que pueda revisar este caso. Por lo que narras, pues es algo muy injusto. Entonces, las 3, Luisa María con Secretaría de Gobernación, Ernestina Godoy, llamarla personalmente, a lo mejor nos está escuchando, para que pueda tener una audiencia con las abogadas. Y lo tercero, un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para que revise el caso de este juez. Le agradezco, Presidenta, muchas gracias. Un segundo tema sería el caso Ayotzinapa. Desde diciembre, si no mal recuerdo, se había hablado para ver la posibilidad de esto que solicitan las padres y madres de los normalistas, que pudieran retomar el caso quienes fueron en su momento titulares del grupo interdisciplinario de expertas y de expertos independientes. En este caso, la abogada y fiscal Ángela Buitrago y Carlos Beristain. Ellos recibieron una llamada, acabo de entrevistar a Ángela Buitrago, la entrevistamos. Ella recibió una llamada del subsecretario Arturo Medina en febrero pasado para ver si ellos estaban dispuestos a incorporarse otra vez en el caso Ayotzinapa. Ángela Buitrago respondió que sí, que con mucho gusto, y que querían saber nada más las condiciones para poder retomar el caso. Ángela Buitrago le hicimos una pregunta sobre si habría un mensaje que pudiera enviarle a usted. Y literalmente, para no alterar lo que ella dijo, me dice: a mí me gustaría, y lo digo de corazón, sentarme con la presidenta Claudia Sheinbaum y contarle qué hay en la investigación, porque tal vez la están mal informando. Realmente quisiera decirle qué es lo que realmente está demostrado y qué no. Pero independientemente, que como madre también considera a las madres de los estudiantes. Entonces, la pregunta es si el gobierno ya ha solicitado a quienes integraron el GIEI, está dispuesto a que se reincorporen. Ellos sí están dispuestos y dispuestas. Y si usted recibiría a Ángela Buitrago para hablar, simple y llanamente darle una oportunidad a la palabra y que pueda escuchar el trabajo que ha hecho el GIEI y los datos de prueba que presentaron en cada uno de los informes que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó, porque tenían esa particularidad, no como en el caso de la CNDH. Se presenta un informe, se consulta primero a los padres y madres, se les presenta el informe, se les invita después a la presentación en una conferencia de prensa donde las y los periodistas tenemos la oportunidad de hacerle preguntas directamente, como en el caso de usted en esta conferencia matutina. Entonces quisiéramos saber si es factible y es deseo también del Gobierno de México que se puedan reincorporar el Grupo Interdisciplinario de Expertas Independientes bajo otra figura. Entiendo que tendría que ser otra figura, pero quisiera saber la disponibilidad de ustedes. En primer lugar, el GIEI ya no existe. Eso es algo que es importante que se sepa. Sí, sí. No es lo mismo que sean contratados por el gobierno a que sean parte de la asesoría de una institución independiente. Nosotros le pedimos a la oficina al Alto Comisionado de Derechos Humanos en México
que viera la posibilidad de incorporar estos expertos o a otros. La respuesta que tuvimos de ellos es que no serían esos expertos y que nos propondrían otros expertos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Incluso de este tema hablé con el Alto Comisionado cuando estuvo en México. Sí nos podían ayudar a tener algunos expertos independientes que pudieran revisar la investigación que estamos haciendo. Entonces, para empezar ese problema, ¿quién estaría? Porque no podría ser directamente el gobierno, ni tampoco pues las organizaciones de derechos humanos, que muchas de ellas pues ha habido desencuentros, digamos, con las opiniones e investigaciones que se han venido haciendo. Entonces ese es el primer problema. Conocemos el informe del GIEI, lo he leído personalmente 2 veces, así como el informe que presentó en su momento Alejandro Encinas, que se basa en mucho con las investigaciones del GIEI. Entonces, se puede hablar con ella, pero sí hay diferencias en varios temas, que tienen que ver incluso con la resolución de un juez en Tamaulipas, cuando libera a presuntos culpables de la desaparición de los jóvenes, algunos de ellos que habían sido torturados y otros no, y donde esta comisión estuvo de acuerdo. Entonces, se puede hablar con ella, pero el asunto aquí es la investigación o el giro o la nueva visión de la investigación que estamos haciendo, que está dando muchos resultados. No los podemos dar a conocer todavía por respeto a los padres y a las madres de Ayotzinapa y además a la propia investigación que se está haciendo. Nuestro objetivo, más allá de si entrevistamos a esta persona o no, es la verdad y la justicia y conocer dónde están los 43 jóvenes. El fiscal de la fiscalía que está encargado del caso dio una visión completamente distinta, recuperó la investigación científica, digamos, sobre este tema. Y él ha encontrado también algunas omisiones que se hicieron en las investigaciones previas. Entonces, por eso lo que hacemos es hablar francamente con madres y padres. Y estamos hablando con ellos. En algunas cosas estamos de acuerdo en cómo se está llevando, en otras cosas seguimos platicando, porque no se puede hablar de desacuerdo, sino seguir platicando. Y me reúno con ellos cada 2 o 3 meses. La última vez fue más tiempo, esperando que hubiera más resultados, pero me comprometí a seguir reuniéndome con ellos. Entonces, esa es la situación en la que está. Y creo que por respeto a las madres y a los padres de Ayotzinapa, pues hasta que no tengamos la evaluación de ellos de si podemos salir públicamente con lo que hemos encontrado y lo que estamos encontrando, pues no podríamos nosotros hablar de este tema. A propósito entonces de la respuesta que usted me acaba de dar, con mayor razón, entonces le plantearía, porque quienes hemos dado un seguimiento al caso Ayotzinapa desde que empezó hasta ahorita y que hemos leído todos los informes y que entrevistamos, por ejemplo, al exfiscal Omar Gómez Trejo. Sí, pues ahí hay parte del problema, sí, con ese fiscal. Bueno, hay un problema relevante con ese fiscal. Por eso digo, si quieres un día ya con Arturo Medina, con todo el equipo que ha estado trabajando, podemos hablar del caso ya también con la autorización de madres y padres, porque también yo he leído todos los casos y he llevado seguimiento de los casos. Repito, he leído varias veces el informe del GIEI, el informe de los fiscales, incluso carpetas de investigación, y estamos dedicados ahora con la fiscal Ernestina Godoy a poder llegar a la verdad. Entonces, no creo que sea el momento para entablar una discusión sobre este tema. No, sí, yo entiendo. Y no es por negarnos a hablar de Ayotzinapa, ni mucho menos, sino por respeto a las investigaciones y a los familiares. Sí, no pretendo tener una discusión sobre el tema, es nada más respondiendo a lo que usted acaba de responder,
Por eso el planteamiento es en esa lógica que usted tiene, que dice lo que queremos es saber la verdad y encontrar a los muchachos, poder tener en esa búsqueda un diálogo con Ángela Huitrago, Se puede donde tener tenga un la diálogo. oportunidad de la Repito, palabra. No sé si tenga más informes de lo que ellos ya pusieron en el informe de su comisión. Entonces, puedo hablar con ella. Quizá es más importante que hable el fiscal encargado de este caso, ¿no? Para tener su visión de esta situación. O de este, más que situación, de este lamentable y doloroso caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sí, los padres y madres de los normalistas estarían muy gustosos de que pudiera tener un diálogo. También ellos tienen cada uno una visión. Entonces, por eso repito, estos temas los vemos con ellos. Ya que haya un avance, podemos informarlo. Porque también ellos, hay algunos que lo piden, otros que no están tan de acuerdo, en fin. Entonces, por eso es por respeto a ellos, es mejor dar un informe posterior. Bueno, ya ellos dirán. Presidenta, en el último tema es con respecto de este problema y este conflicto que han tenido con la CENTE. Y en este anuncio que ha hecho usted, que hará algunas consultas directamente en las escuelas con maestros y maestras. Y para no entrar también, que sé que es un tema que puede generar también mucha discusión, le plantearía si el gobierno estaría dispuesto a abrir un espacio como antes había en las vespertinas, en las conferencias vespertinas en el sexenio pasado, cuando se hablaba del tema del COVID y se daban explicaciones, o ahora que la consejera jurídica también tiene un espacio para eso. ¿Por qué no darle una oportunidad también a la palabra y que haya un espacio donde la CENTE y los funcionarios de su gobierno puedan hacer una presentación y una exposición de motivos? Son los maestros, no es la CENTE, con todo respeto. O sea, la CENTE tiene la representación sindical en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas, nada más. Sí, pero la reforma es para todos los trabajadores. Sí, es para las y los maestros. Y también hay otros maestros de la Ciudad de México, de Querétaro, de Jalisco, del Estado de México, de Baja California, que tienen sus posiciones. Entonces, fíjense, te voy a poner un ejemplo. Porque por eso decimos escuela por escuela. ¿Cuál es el problema? Escuela por escuela. Aquí yo les di 2 días de cita y no llegaron. Sí. Entonces, no, sí, porque todo tiene su… entonces, ¿quién lo tiene que discutir? ¿Quién lo tiene que decidir? Las maestras y los maestros. Fíjate la diferencia en la democracia. Nosotros estamos haciendo un planteamiento lo más democrático que haya. ¿Qué quieren los maestros? Que con la 22 decidamos cómo se va a evaluar a los profesores de todo el país. Pues no. ¿Quién tiene que opinar? Los profesores de todo el país, las maestras y los maestros. Sí. Entonces, por eso es escuela por escuela. Y tienen que participar no solo la CENTE, tienen que participar todas las maestras y los maestros del país. ¿Y cuál es la mejor forma de que lo hagan? Muy sencillo, en las escuelas. En las escuelas. Ahí es donde debe haber el debate. Porque, por ejemplo, y también que el voto sea secreto en la decisión. Porque, por ejemplo, hay algunas secciones de la CENTE que lo que plantean es regresar a las comisiones mixtas y que ahí se decida la promoción de los profesores, que ya no sea con examen, que ya no sea sin el sindicato, sino que es un asunto exclusivamente laboral.
Sí, la propuesta es un diálogo donde haya Sí, la pero no. Sí, pero es que no estoy de acuerdo con esa propuesta. Por eso, pero ¿Por qué no estoy de me gustaría que me dejara acuerdo? terminar el planteamiento, porque no me deja terminar y se lo digo con No, sí, porque me dices que aquí la gente en la tarde tenga un espacio en la mañanera o en la No, tarde, no en la la mañanera. tardecera, ¿cómo se dirá? En la tarde, para que pueda debatir sobre el tema que nos… ¿No? Eso fue lo que propusiste. Sí, lo que pasa es de que nosotros los hemos entrevistado y la hemos escuchado también a usted, hemos escuchado también a Martí Batres, a Mario Delgado, hemos escuchado las exposiciones. El planteamiento es que, por ejemplo, en el compromiso que usted había hecho de la derogación de ley del ISSSTE del 2007. Sí, en una buena parte se derogó. Lo he dicho aquí varias veces, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un fondo de pensiones que es solidario. Entonces, si me planteas que aquí se debata con la gente, te digo no. Hay otros espacios para debatirlo. ¿Cuáles son esos espacios? Las escuelas. Entonces, la gente tiene su espacio de difusión. La Presidencia de la República tiene su espacio de difusión. Y la discusión de cómo debe evaluarse a los maestros es de los maestros y es decisión de los maestros y las maestras. Entonces… Es que ellos no tienen problema que se haga consulta en las escuelas. En lo que toca a la derogación de ley del ISSSTE de 2007, no es solamente maestros y maestras, es todos los trabajadores públicos que hay en el país. Sí. Y no se habla de los bancos, de la banca, que son los que tienen las afores. Para eso están ustedes, para hablar de ello. Ustedes están para hablar de ello y hay el debate público. Aquí pues es un espacio en donde se debate con ustedes abiertamente, totalmente, abiertamente. Y cada quien tiene un espacio público para definirlo. Entonces, en ese sentido, aquí se pueden plantear los temas, pero cada quien pues tiene su espacio, ¿no?, de difusión y el debate se establece públicamente. Entonces, no habría posibilidad de que haya una exposición donde la gente tiene su espacio para debatir y para hablar públicamente. La Presidencia de la República tiene su espacio y hay un debate conjunto, ni siquiera ellos lo han planteado. Entonces, hay un debate, una plática, y cada quien tiene un espacio de difusión, de discusión, de debate. El reflector de aquí es muchísimo más poderoso Pues que sí. el que pueden tener ellos. Sí. Por eso era nada más este planteamiento. Entiendo ahora su respuesta y le agradezco que me haya dado la palabra. Gracias. Vamos por acá. Puede haber un debate público, pero la mañanera es otra cosa, en otro espacio, o en la tarde, pero no aquí. Este es el espacio, pues, de la Presidencia de la República y aquí se discute. Por eso, un debate público en otro lado, con todo gusto. Bueno, vamos por acá. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arcénega, de Revista Fortuna. Presidenta, en el caso del río Atoyac, en Revista Fortuna confirmamos que si bien era necesario trabajar con el sector automotriz que se ubica en la zona para analizar las descargas, pues también era necesario una revisión de descargas de tipo urbano. Otro problema de la zona era el uso intensivo y a veces pues desordenado de grandes zonas agrícolas. Preguntarle pues si podría comentarnos cuáles son los grandes retos que está teniendo el saneamiento del río Atoyac. Pues uno de los más problemáticos es la descarga de textiles, de pequeñas empresas textiles que están en la ribera del río o cerca del río, en Tlaxcala y en Puebla, principalmente es Tlaxcala, aunque también una parte en Puebla.
Ahí hay descargas al río que tienen que ver con las tinturas que se usa para la mezclilla y otras telas. Ese quizás es el mayor de los retos, porque como bien decía Alicia, hay una parte que es contaminación química y hay otra biológica. Es más fácil de tratar la biológica que la química, pero tiene que hacerse para que no se contamine el río. Quizá, ¿no? Alicia, ese es de los temas más… Muy importante la pregunta, porque en Atoyac, como dice la señora presidenta, son fundamentalmente textileras. También hay otras industrias. Y por cierto, quiero corregir el dato que les di antes. Hemos inspeccionado 280 empresas, 63 en Tula, por eso me confundí, creía que 60 era el total, no, 280 en total. Y en Atoyac hemos visitado 89 empresas, muchas de ellas textileras. Y aquí el problema, señora presidenta, es que las grandes plantas textileras tienen como a parceros, como que en la comunidad se reparte el lavado de las mezclillas, por ejemplo. Entonces es muy difícil, las casas están lavando y por lo tanto los taninos van a dar al río. Y entonces es muy difícil realmente, o sea, que esas descargas puedan ser conducidas, pero eso ya se está trabajando, ya identificamos el problema, ya visitamos 89 empresas en el Atoyac, 63 en Tula, 128 en Lerma, y les hemos impuesto en multas de 56 millones de pesos a todas las que hemos visitado, 8 clausuras, y de ahí muchas de ellas han sido del Atoyac, precisamente. Muchas gracias. También, presidenta, calificado como el último río vivo de la Ciudad de México está el río de la Magdalena Contreras. Preguntarle si se tiene pues algún plan de recuperación o si se está trabajando. Se ha hecho mucho en el río Magdalena. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente se amplió una planta potabilizadora. Después, cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, se hizo una parte muy importante también de saneamiento. Y después, como jefa de gobierno, hicimos un nuevo saneamiento. Hay una parte importante del Magdalena que es los dinamos, que de alguna manera hubo un primer ordenamiento, pero no logramos el total ordenamiento. Y sé que Clara Brugada está trabajando en ello. Y eso hay que trabajarlo con las comunidades. Durante un tiempo es una zona de tierras comunales, una parte muy importante. Acaba hace muy poquito de elegirse nuevamente creo que quedó una mujer de presidenta de bienes comunales. Y durante un tiempo hubo amparos y no había una representación formal, en el caso cuando fui jefa de gobierno, de la comunidad. Entonces es más difícil porque no tienes un interlocutor con quien estar haciendo el saneamiento en la parte alta. Pero también trabajamos mucho en la parte del río Magdalena que llega a los viveros de Coyoacán sobre Avenida Universidad. Ahí se hizo parte del saneamiento también con entonces la Secretaría del Medio Ambiente, cuando fui jefa de gobierno. Y hay que seguir trabajando para avanzar en el saneamiento de la parte alta, que no impacte en la parte baja. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, nos gustaría destacar que el consumo privado perfila 15 meses al alza, confirmando que el impulso de los salarios y pues también el gasto social está apuntalando el crecimiento del país. En materia de inversión privada y pública, nos gustaría preguntarle cómo se está redefiniendo los flujos a partir de la decisión de Estados Unidos de buscar revisiones anuales del TEMEC. Lo preguntamos, presidenta, porque el modelo de proveeduría de México es uno de los más especializados de la región y como usted lo ha dicho aquí en repetidas ocasiones, pues tomaría décadas sustituirlo. ¿En qué sentido lo preguntas, tu última parte? ¿Cómo se está planteando todo este beneficio que se ha visto de la economía? ¿Cómo se ha planteado ahora que Estados Unidos… vinculado con el tratado. Sí, con el TEMEC. Bueno, es una nueva visión del gobierno de los Estados Unidos que estuvo presente también en la primera etapa del presidente Trump, solo que ahora
pues con mayor intensidad. Ellos plantean que debe producirse más en Estados Unidos. Esa es su visión. Nosotros lo que hemos planteado es que está tan vinculadas nuestras economías, hay tanta interdependencia, que el que se fabrique algo aquí no quiere decir que allá no se fabrica. Como hemos dicho, hay muchas piezas que una parte es aquí, otra parte es allá. Entonces no es que se retiren los empleos de la manufactura de Estados Unidos por fabricarse algo aquí, sino que se complementan. Cuando se genera un empleo aquí, también se genera un empleo allá. Sin embargo, ellos tienen una visión de que quieren llevarse la mayor parte de la producción a Estados Unidos. Más allá de si estamos de acuerdo con ello o no, o si es factible que eso ocurra, es una visión con la que estamos negociando en este momento. Entonces, lo que buscamos es la mejor de las condiciones para México y que no se rompan estas cadenas de proveeduría, por ejemplo, que se dan en la industria automotriz. Asociado a la industria automotriz hay alrededor de 1 millón de empleos en México. No es solamente a la fabricación del automóvil, sino las autopartes, muchas de ellas se fabrican aquí en México y muchas con piezas importadas de los Estados Unidos. Entonces, ese es pues parte de los planteamientos que hacemos en estas pláticas. Y esperamos llegar a un acuerdo, pero este es, digamos, lo que está de fondo, que ellos quieren llevarse toda la producción allá. Desde nuestro punto de vista, por cómo están establecidas las cadenas, es muy difícil que eso ocurra, pero además a nadie le conviene perder empleos, ni a ellos ni a nosotros, ¿no? Entonces nosotros defendemos los empleos de México, ellos los de Estados Unidos, y el objetivo es ver de qué manera podemos acordar en la mejor de las condiciones posibles. El consumo privado lleva 15 meses. El consumo privado son 2 temas, el aumento salarial y los programas de bienestar. Los 2 influyen en el incremento del consumo privado, que habla pues de que la economía se está moviendo. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, en el marco de la firma y el envío de esta iniciativa de ley general para prevenir, investigar y sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, nos parece importante contrastar, Presidenta, que la ONU advierte en marzo de este año un estancamiento global en los avances hacia la igualdad de género. ¿Usted coincide con este planteamiento, Presidenta? ¿Considera que existe un retroceso global en los derechos de las mujeres? ¿Y qué responsabilidad tienen hoy las mujeres líderes como usted para impulsar pues nuevamente esta agenda? Pues no es el caso de México. De hecho, México subió en el ranking que se llama de protección de derechos de las mujeres. Una parte tiene que ver con los derechos políticos, que México es de los países más avanzados. La mitad de los congresos son mujeres, la mitad de las candidaturas a gobernadoras son mujeres, a gobernadores y gobernadoras son mujeres, y bueno, por primera vez una mujer presidenta. Pero se ha avanzado en muchos otros derechos. Quizá el que tenemos que seguir avanzando, o los que tenemos que seguir avanzando, son 2. 1, mayor número de mujeres como administradoras de empresa, porque ahí dominan los hombres. Y la otra es la brecha salarial, que todavía sigue siendo importante. Es decir, que mujeres que realizan el mismo trabajo que los hombres ganan menos. Aunque ya esté en la Constitución, pues tiene que ser una realidad. ¿Ha considerado, Presidenta, reunirse con las demás mandatarias? Son muy pocas mujeres mandatarias en el mundo, aproximadamente 28, para discutir las diversas agendas y hacer frente a estos diagnósticos y problemáticas? Pues podría ser, no lo había pensado, pero es una opción. En contraste, Presidenta, mientras organismos internacionales como la ONU advierten pues este estancamiento, un estudio elaborado por la Secretaría de Economía, la CEPAL y la OIT propone incorporar centros de cuidado infantil y otros servicios de cuidado dentro de parques industriales, bajo la premisa de que cuidar también es producir.
Considerando que el trabajo de cuidados pues no remunerado representa el 23.9% del PIB mexicano en 2024 y que más del 72% de ese valor fue aportado por mujeres, ¿cree que iniciativas como esta marcan un cambio de paradigma en el que los cuidados deben de ser considerados parte de la infraestructura económica estratégica para avanzar en la igualdad y el desarrollo? Tiene que darse las condiciones para que las mujeres puedan participar en el mercado laboral, si así lo desean. Y eso tiene que ver con que el cuidado no esté a cargo de la mujer y que tenga oportunidad de salir a trabajar. Por eso hoy en muchos países del mundo y nosotros también buscamos generar las condiciones para que eso sea posible. Una de ellas pues son los 1000 centros de educación y cuidado infantil, las antiguas guarderías del IMSS, que nuestro objetivo es que en el sexenio construyamos 1000. Ya hay varios en Ciudad Juárez y ahora, para hacerlo más rápido, el IMSS firmó un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que sea SICT quien construya los centros de cuidado y ya después se los entregue al IMSS y el IMSS ya pueda operarlos. Porque el IMSS tiene mucha burocracia para poder construir. Entonces se firmó este convenio y eso nos va a permitir ampliar ya el número de centros de cuidado. ¿Consideraría llevar esta política a algunas reuniones internacionales y proponerla como lo hizo con la parte del desarme, de destinar una parte del presupuesto de las naciones para este tipo de infraestructura? Sí, estamos de acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo. Muchas gracias. Que tenga buen día. A ver, la última ya, vamos. A ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas, todos y todes. Inés Arroyo de ACEI de Hidalgo, ACEI México y Pulso Sur, la red digital del sureste y del Caribe. Me estaría regresando a este proyecto para la restauración de ríos y saneamiento, donde se está contemplando una inversión superior a los 20,000 millones de pesos y sobre todo pues a las millones de personas que estará beneficiando. La primera pregunta es, ¿qué mecanismos estará implementando su gobierno para garantizar que esta inversión se traduzca en una recuperación ambiental permanente? Y bueno, también que la ciudadanía pueda dar seguimiento a los resultados. ¿Quieres platicar? ¿Quieres platicarlo? Es muy importante lo que dices porque creo que estamos en la década de la restauración, para empezar, y qué bueno que tu pregunta es sobre la restauración ambiental, porque no solamente es limpiar el río, es restaurar la cuenca, generar parques públicos junto al río, que haya incluso zonas de recreación donde la gente pueda volver al río y sienta que el río es suyo en realidad. Entonces, ¿cómo logramos que esto permanezca, continúe? Las comunidades son esenciales y por eso hemos trabajado con ellos. Hemos recorrido con casi 40,000 personas los ríos y nos acompañan, y cuando ellos se dan cuenta de cuánto puede dejar la limpieza del río, cuántas toneladas hemos recogido de basura, cuántas toneladas de envases de plaguicidas que son tan peligrosos. Entonces, y la restauración pasa por efectivamente hacer obras de drenaje, plantas de tratamiento, por supuesto, pero también reforestación, muy importante. El bosque es lo que nos va a permitir arraigar. Por ejemplo, en el río Tula estamos recuperando los ahuehuetes, que habían árboles milenarios, sí, se están recuperando. Y en la laguna de Bojal, que es una de las lagunas más hermosas, se está realmente haciendo una restauración, se va a convertir en un parque nacional. Eso la presidenta nos ha pedido que veamos qué áreas naturales podemos declarar. Pues esta es un área natural que quizá pueda convertirse en un área natural protegida en Tula. Y te digo, y eso estamos haciendo lo mismo en Lerma, lo mismo en Atoyac, destacando dónde podemos hacer humedales, parques, para que la gente en realidad regrese al río,
con otra actitud. Ahora, ¿por qué tiran la basura en el río? La presidenta lo contestó muy bien, porque no hay lugares donde rellenos sanitarios. También estamos abordando ese problema en Puebla, lo estamos abordando en Tlaxcala, por ejemplo, en Tula, porque ¿qué sucede? Nosotros generamos al día 140,000 toneladas de residuos, los mexicanos, sí, diarios, que no podemos seguir así. La mayor parte de esos residuos son plásticos que van a dar al mar. Entonces, parte por una educación ambiental, sin duda, y la economía circular, que nosotros la estamos promoviendo como algo, o sea, el reciclaje, nosotros separar la basura en nuestras casas para que no vayan a dar a los ríos. Y creo que el programa de restauración incluye precisamente crear áreas naturales protegidas en los ríos, reforestar, muy importante, que haya menos inundaciones con taludes, ¿no? Y por supuesto plantas y colectores que saneen el río. Y esperamos que la gente sobre todo nos ayude a que estas acciones sean permanentes. Muchísimas gracias, secretaria. También usted, presidenta, había mencionado de la construcción de espacios públicos en estos proyectos. No sé si nos pueda compartir detalles si se trata de algunos deportivos, parques. Efra. Sí, buenos días. Lo que estamos buscando, yo quisiera comentar dos cosas. Uno, lo que estamos buscando son asociar la infraestructura a espacios de convivencia familiar. En algunos casos se trata de deportivos que están ubicados al interior de las propias plantas de tratamiento y contemplan, por ejemplo, canchas, por ejemplo, pasarelas a través de los humedales. Es el caso, por ejemplo, de la planta de Tlaxco. Estamos también pensando en que haya trotapistas. Es un proyecto muy completo que va a permitir convivir con toda esta infraestructura que se está generando. En otros casos estamos hablando de parques lineales o de soluciones que estamos basando en la naturaleza como humedales, en donde las familias van a poder convivir. En otros son trotapistas que les van a permitir hacer deporte en un lugar que ya se encuentra saneado, que se encuentra limpio, que es un espacio para la convivencia. Y la otra cosa que quisiera complementar un poco lo que señaló la secretaria Alicia, es que la instrucción que nos ha dado la presidenta es que el enfoque de estos proyectos sea un enfoque integral, que no se vea únicamente en términos de obra, de realizar plantas de tratamiento y tubos y darle mantenimiento, sino que se trate de atender el tema de la forestación, de la contaminación, de la basura, de las áreas que están deforestadas, de incluso los pasos para poder conectar a las comunidades y que esta infraestructura se conviertan en puntos de encuentro. Y la otra que también es muy importante mencionar es que es un trabajo que estamos realizando de una manera coordinada entre todo el sector ambiental, pero también quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo de los gobiernos estatales y municipales, que ha sido muy importante y que estamos trabajando en equipo. Por ejemplo, el gobierno de Puebla, hemos tenido una excelente coordinación con el gobernador Armenta, por ejemplo, con la gobernadora de Tlaxcala, Guerrero, es una causa común, y que parte de este rescate tiene que ver con escuchar a la gente. Estamos haciendo muchas labores de socialización para que también en la construcción de estos espacios públicos se considere la necesidad que tiene la gente o cuáles son sus principales demandas. Y eso nos permite que, aparte de que la recuperación ambiental sea permanente, pues que también la propia comunidad se apropie de estos espacios y los conserve en el lapso de tiempo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Si me permite concluir con la última pregunta. Ante la reciente visita que va a estar realizando en Quintana Roo, además de las labores de contención, ¿usted está evaluando ampliar el aprovechamiento del sargazo como materia prima para generar productos o impulsar proyectos productivos en las comunidades de Quintana Roo? Sí, lo más importante en este momento, Alicia ha estado trabajando mucho, igual que la gobernadora de Quintana Roo y la Secretaría de Marina y la Secretaría de Ciencia. Parte del problema es tener los instrumentos suficientes para poder pescar el sargazo en el mar. Ese es en este momento el mayor problema. Ya después que se tiene ese sargazo, entonces puede ser transformado y estamos totalmente de acuerdo en que pueda ser reutilizado para biomasa, como material de construcción. Hay muchas posibilidades.
Pero lo importante, porque, bueno, lo puedo explicar de mejor manera, Alicia, ¿qué pasa cuando el sargazo llega a la playa? Sí, claro, por supuesto. Muy importante, estamos en las costas de Quintana Roo, están navegando 90,000 toneladas de sargazo, navegando. ¿Cuánto llega a la playa? 9,000 toneladas diarias. Es lo que está pasando ahorita, que es gravísimo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es recolectar 2,500 a 6,000 toneladas. Con el barco que tiene la Marina, con otro que está trayendo del Pacífico, para poder recolectarlo en alta mar, porque una vez que llega el sargazo a la playa, genera ácido sulfídrico y se pudre el sargazo, y ya es tóxico. Entonces, al pescarlo en alta mar, podemos entonces lograr un procesamiento del sargazo. Hay una planta pequeña pero muy eficiente en Puerto Morelos con la que ya estamos trabajando, que cuando el sargazo se lo entrega la Marina a esta pequeña empresa, ellos lo que hacen es producir un biofertilizante que es tan efectivo que lo están exportando a Estados Unidos en este momento. Y entonces lo que ellos plantean, esta empresita que se llama Carbon Wave, lo que ellos quieren hacer es poner estas empresitas en varios puntos en Quintana Roo para que ellos puedan producir este biofertilizante y exportarlo. Y lo pueden exportar a través de los puertos de Quintana Roo. Ya lo están haciendo en Puerto Morelos. Pero creo que, como dice bien la presidenta, lo primero es recolectarlo, que no llegue a la playa. Eso es fundamental. Con bandas de recolección que se están haciendo por la Secretaría. La Secretaría de Marina es la que realmente está ayudando mucho a la recolección. Tenemos que comprometer a los hoteleros para que ellos nos ayuden a la recolección también en alta mar, que no llegue a las playas. Y ahí entonces se modificó la carta pesquera para que el sargazo sea considerado un recurso pesquero y no un residuo como es ahora. Esa es un poco la estrategia. Y la economía circular. Queremos crear un parque de economía circular en Puerto Morelos, donde se trate el sargazo, y ya hay varias empresas que han manifestado su interés para producir biomasa, energía y productos. Digo, ya se producen hasta zapatos con el sargazo. Así es que, bueno, zapatos no, pero chanclas o ¿cómo se llama? Sandalias, ¿no? Ese tipo de cosas. Y para cosméticos, muy importante. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Que tenga buen día a todos. Gracias. Vámonos. Con permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Hace un año, en julio de 2025, presentábamos en este espacio la reforma al artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional que impulsó nuestra presidenta en materia de reconocimiento de las mujeres que han transformado nuestra patria. Recordarán ustedes que en las efemérides oficiales de nuestro país no aparecía ninguna mujer ni todas las acciones que han realizado a lo largo de la historia y de las transformaciones de México. Desde ese julio hasta este julio ya de 2026, hemos recorrido la historia de 24 mujeres que se incorporaron a estas conmemoraciones cívicas y el día de hoy es un ejemplo. Un 16 de julio, pero de 1973, falleció Refugio Cuca García y es por ello que ustedes podrán ver la bandera de nuestro país el día de hoy izada a media asta, conmemorando este aniversario luctuoso de una extraordinaria mujer. Conozcamos a Cuca García. María del Refugio Cuca García fue profesora, sufragista y feminista. Nació en Taretán, Michoacán, el 2 de abril de 1889 en una familia con ideas liberales. Desde muy joven, abrazó la lucha revolucionaria, primero como propagandista maderista y después se involucró en la organización de grupos y tareas a favor de la causa constitucionalista y zapatista en diferentes regiones. En 1917 se incorporó al grupo de michoacanos que fundaron el Partido Socialista Michoacano, siendo la única mujer. En 1919 se sumó al recién creado Partido Comunista Mexicano y ahí participó en la instauración del Consejo Feminista Mexicano. En este espacio, Cuca García se definió como una comunista que luchaba por la emancipación de la mujer y su participación en la Revolución Mundial. Además, se pronunció en contra del imperialismo, el fascismo y la guerra. Asimismo, se integró al proyecto educativo impulsado por José Vasconcelos.
Fue inspectora escolar en Zitácuaro y encabezó la Comisión de Maestros Misioneros Rurales enviada a Yucatán. En 1935 fue clave en la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, del que fue secretaria general y donde promovió el acceso a la educación, la salud, la tierra, el trabajo digno y los derechos políticos de las mujeres. Consideraba el sufragio femenino una reivindicación fundamental, pero le parecía insuficiente si no iba acompañado de una transformación de las estructuras económicas y sociales. El problema de la mujer no se resuelve con la obtención del voto, sino cuando se resuelva la situación económica de todos los hombres, de todos los pueblos. Cuca García consideraba que uno de los principales obstáculos para la emancipación femenina era el modelo de mujer limitado al matrimonio y la dependencia económica. La mujer que no aprende, que no estudia y que ve como única finalidad de su vida encontrar un marido, no puede formar hombres libres. En 1937, participó en la contienda electoral por una diputación federal en Uruapan, Michoacán, pero su candidatura fue anulada, pues la Constitución no permitía aún la participación femenina en el sufragio federal. Cuca respondió con una huelga de hambre para exigir una democracia que incluyera a las mujeres. En las décadas siguientes, refrendó su defensa del sufragio femenino y de las y los trabajadores. En 1973, Cuca murió en la pobreza en la Ciudad de México, tras una vida de lucha por los derechos de las mujeres y la justicia social. Muchas gracias. Gracias, Es todo, buen día.